disco de Superman. ¿Listo? Es la hora. Bueno, muy buenas noches a todos, buena tarde todavía. Nosotros estamos en este momento en la sala Fábrica de Hechos Culturales. Es un espacio cultural ubicado en Teusaquillo, en el que ocurren muchos eventos artísticos. Hay teatro, hay mimos, hay títeres, hay música, ensayos, obras, cafetería, librería, charlas donde Coco, por ejemplo, va a hablarnos hoy sobre su texto Un bicho miserable, un actor neurasténico. La sala, lógico, en este momento de eventos infortunados, está con algunos eventos reducidos, pero el objetivo es volver a activar el lugar para el disfrute de todos. Mi nombre es Julián Aldana, hago parte de la revista cultural Días Temáticos. Estamos en este momento en una charla en el proyecto Itinerarios Temáticos, Arte y Cultura Resistente en Teusaquillo. Como saben, Días Temáticos es una revista que se especializa en crónicas sobre experiencias estéticas. Escribimos sobre cine y animación, sobre artes plásticas, música, artes escénicas, literatura, artes interdisciplinares y muchas cosas así. En este proyecto, en Itinerarios Temáticos, estamos intentando hablar con artistas de las diferentes artes para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia en pandemia, cómo han sobrevivido todo esto. Y en este caso de la charla con Coco, es sobre teatro en pandemia justamente. Entonces quiero agradecer con todo el corazón a Coco por aceptar la invitación. Y Coco, de verdad, nuevamente me siento halagado de poder conversar contigo, así que cuéntanos. Muchas gracias por la invitación de Días Temáticos, este espacio que lleva funcionando ¿cuántos años? Como revista virtual desde finales de 2015, pero como proyecto cultural preocupado por difundir las artes, más o menos como desde 2012. Ya 9 años de funcionamiento, pues son espacios que generan dinámicas culturales y algo que es importante en todo esto, la memoria, ¿no? Bueno, también la sala, que es un espacio, aquí también he presentado obras que he dirigido y también es un espacio aquí en Teusaquillo que está en este momento como todas las salas en Bogotá y en Colombia y en el mundo, pues teniendo esta crisis tan interesante. Este artículo, este material salió a partir de una idea con un escritor que trabaja en Le Monde Diplomatique. Él me llamó y me dijo que salió la idea de hacer un magazine sobre arte y pandemia, sobre todo este problema tan grande que suscita, que ha
Ya. ¿Y de dónde Doctor, cogemos? ¿retomamos o...? ¿Arrancamos de nuevo? No. Quedamos en que se están renovando, lo de las salas van a estar mucho tiempo cerradas, de pronto desde ahí o desde la segunda pregunta que hizo Julián. Sí, bueno, Bueno, los asuntos de la internet. Pues bueno, yo le comentaba a Coco que él mencionó algo sobre hacer el amor. Y es que eso es una imagen que está justamente en el texto, porque de alguna manera Coco dice que hay personas que están conociendo el teatro gracias a lo digital y que hay personas que tal vez podrían acostumbrarse a eso, como hay personas que podrían acostumbrarse a hacer el amor virtualmente. Entonces, yo le preguntaba a Coco, pues, ¿cómo es eso? Eso no lo va a responder Coco, pero sí, pensemos en eso. ¿Cómo es hacer el amor virtualmente? ¿Cómo sería entonces el teatro virtual solamente? ¿Dónde está el contacto? ¿Dónde queda el contacto del actor, de los actores, del director y todo su montaje? ¿Dónde queda el contacto con el público? No, yo creo que eso en ese sentido está roto, ¿no? Es decir, eso es otra experiencia totalmente distinta, porque nomás el recorrer una sala ya es una experiencia, nomás trasladarse usted de la casa hasta el teatro, ¿no? Entonces todo eso cambia el panorama y la visión de la persona frente al hecho que sucedió. Digamos que la discusión no nos podemos enredar en que si es teatro, o si es el amor, o no es el amor, o si fui a la selva. Es otra experiencia. Quizás sea un sucedáneo, ¿no? Es una cosa que de verdad, pues es una distracción. Habrán algunas informaciones que quedan, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de un museo, de la mina, lo que sea, cualquier museo del mundo, pues hay una experiencia. Pero volviendo al teatro, jamás va a reemplazarse, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de esto, y no creo que ese sea el problema ahorita. Digamos, eso no es tan significativo. Decir, esto no es teatro, pues sí, no es teatro. Pues claro que no es teatro, ¿no? Sencillamente es una herramienta que nos da la época, ¿no? También yo pienso en los actores, por ejemplo, la época de Shakespeare, todo lo que sufrirían con esos encierros de semejante pandemia, wow, porque esa sí era la pandemia, pues, de la peste negra. Aquí por lo menos tenemos la posibilidad de tener este pasabocas, como lo ¿no? Allá no había posibilidad. Entonces, ellos no tenían estas herramientas para poder jugar, para poder salir de esas depresiones tan terribles, porque también otra cosa ahí que yo veo es el problema de la identidad de las personas, ¿no? De cierta manera, pues no es que eso defina a una persona, pero el hecho de tener un oficio, ¿no? De usted saber que es actor, que es carpintero o lo que sea, ¿cierto? Y no poderlo ejercer durante un año, como llevamos nosotros. Eso ya produce unos problemas de tensión interna, ¿no? Bueno, ¿yo qué soy? Escucha, yo cuento ahí en el artículo, a estas alturas, yo no sé en qué mes fue, pero ya a estas alturas llevaría yo 60 funciones, estaría en un juego creativo que no lo tengo. Eso también es muy complicado, y por eso esta herramienta es una posibilidad de jugar. Ahora, el problema de qué puede pasar con esta herramienta, lo que medio trato de plantear ahí, ¿no? Es decir, puede que aparezca un arte, otro arte, otra disciplina, otra maestría ahí, otra manera de comunicar a la gente, ¿cierto? Es una herramienta concretica. Entonces no lo sabemos, porque no se sabe. El teatro nunca nació siendo teatro. Oh, sí. Eso también ahí lo planteo. El teatro nació por los bailarines, por los payasos, por los bufones, por los juglares, por los malabares y por los poetas, ¿no? Los cantantes. Pero lo que conocemos como teatro, como actores profesionales, aparecieron muchos años después, ¿no? Entonces, ¿qué puede aparecer aquí? Es un misterio, es una posibilidad, o puede que esto se termine abandonando
o se termine quedando, porque eso en todo el mundo está funcionando, en todo el mundo. Claro, el teatro volverá a aparecer. El teatro siempre ha pasado, y lo mismo los seres, como todos los seres humanos, todas estas crisis siempre han pasado, ¿no? Y no van a dejar de pasar, porque la naturaleza es insólita, ¿no? La naturaleza es y sigue actuando como tal. Entonces pueden ocurrir más cosas de estas. Y el teatro siempre ha sobrevivido. Ahora, la otra pregunta que yo hago también ahí es, ¿qué pasará cuando retomemos todo esto? ¿No? Cuando retomemos este asunto del teatro. Ahora lo estamos intentando retomar, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué puede pasar, porque lo que decía al principio, llevamos ya 3 meses del segundo año y no se sabe ahorita, no se sabe la respuesta del público, no se sabe cómo va a asistir, hay muchos temores, también hay necesidades, también hay personas que quieren salir, no se sabe qué va a pasar con este asunto del tercer pico, ¿no? Entonces puede que esto se prolongue un poco más. Entonces yo creo que pues yendo más allá, este asunto de lo digital también estaba pasando en el teatro. La relación del el teatro se ha venido llenando de otros lenguajes, permeando de otros lenguajes, ¿no? Es como digital, de manera que esto no es la primera vez. Hay obras de teatro que antes de la pandemia se hacían con esto, experimentos totales. Entonces, de manera que esto no es nuevo, ¿no? Ahora, también otra cosa que planteo ahí que me parece interesante es que este problema de la presencialidad no solo estaba antes de ahora, sino antes de la pandemia. Porque estos medios digitales nos han planteado un cambio cultural poderosísimo, ¿no? Una reunión familiar que cualquiera puede recordar. Cuando estamos ahí en una reunión familiar, de pronto hay momentos en que todos nos fuimos, todo el mundo nos queda. Entonces siempre la presencialidad se está rompiendo. El trabajo en el internet, ahora muchísimo más, claro, se acentúa. De manera que esto de la presencialidad ya, de la no presencialidad, ya estaba sucediendo en la sociedad fuertemente, ¿no? El asunto de trabajar, ¿no? Entonces, relación con la otra persona, el tiempo y los amigos, todo es un mare magnum de trabajo, y no hay posibilidad de tener encuentros. Los encuentros se reducen mucho, ¿no? Si uno lo observa, las fiestas, todo esto, antes, ¿no? Se empiezan a reducir demasiado porque todos estamos sirviendo a políticas de producción impresionantes. Y eso pues está pasando en todo el mundo. Hay países que lo llevan más allá, ¿no? Estados Unidos y otros países que llaman desarrollados. Este asunto de trabajo en las máquinas es tremendo. Hay resistencias, ¿no? Hay intenciones culturales, también cosas fuertes de la cultura, como días especiales, como las navidades, como todos estos espacios, las fiestas, los cumpleaños, lo cual el ser humano necesita, ¿no? O lo necesita para poder seguir existiendo. Entonces, pues yo creo que el teatro volverá, el teatro es, y esto que está pasando ahora, pues es un poco esperanzador, ¿no? Bastante esperanzador, un poco, bastante, pero como lo digo, no se sabe qué va a pasar ahorita este año, ¿no? Eso es como lo que también tengo ahí un tema que puede ser ecosistema cultural, económico. Claro. ¿No? ¿Preguntas? Excelente. Tú sabías, pero yo creo que Aunque la experiencia es distinta, ¿de qué manera estas circunstancias le han dado nuevas posibilidades al teatro? ¿Hay algo bueno que considerar de la pandemia? Bueno, no, pues yo pienso que esta situación, a la vez que aterra,
pero a la vez que asusta, también fascina, ¿no? Es decir, tiene un encanto este asunto de no saber qué va a pasar, ¿no? A nosotros nos han enseñado casi siempre que una metáfora que se hace, que la vida es un mar de certidumbre y hay unas pequeñas islas de incertidumbre. Y resulta que es lo contrario, es un mar de incertidumbre y algunas pequeñas islas de certidumbre que necesitamos los humanos para respirar, que son las ideas, que son las ideologías, las religiones, ¿no? Pero la vida es un caos, ¿no? Entonces, digamos, no algo bueno, sino un planteamiento que nos rompió los ejes de esta normalidad que no era tan normal que llevábamos, ¿no? Llevábamos una normalidad ahí que estaba funcionando, no estaba funcionando, con muchos problemas, ¿no? Digamos que la pandemia también sacó a flote toda la serie de problemas sociales, psicológicos, políticos que estaban escondidos, ¿no? Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué arte del teatro se puede hacer post-pandemia, ¿no? Bueno, aunque la experiencia es distinta, ¿de qué manera estas circunstancias le han dado nuevas posibilidades al teatro? Pues, no, lo que decía al principio, no sabemos qué otras cosas pueden aparecer como lenguajes, ¿cierto? ¿Qué otros desarrollos podemos tener con estos medios digitales, ¿no? Ya han habido posibilidades de búsqueda del mix de estos lenguajes, que se ha vuelto muy rico para el teatro. El teatro por eso es tan vivo, ¿no? Porque el teatro como que le ha dado por habitar distintos reinos, distintos mundos, asocia mundos distintos y por eso se vuelve tan fuerte. Por eso sigue tan vital, ¿no? Ahora, ¿qué arte del teatro puede venir post-pandemia? Esa es una pregunta que es difícil responder, ¿cierto? Pero que todos los artistas nos vamos a tener que pensar qué nuevas, digamos, pautas de funcionamiento van a quedar en esta sociedad que está quedando bastante golpeada, ¿no? En casi todas partes del mundo. Vea lo que está pasando en Brasil, vea lo que está pasando en Estados Unidos. Los problemas sociales se ahondaron, los problemas psicológicos, ¿no? Los problemas mentales que están habiendo son algo gravísimo. Pero el arte del teatro puede seguir con los mismos conceptos, me pregunta en el artículo, o habrá que pensar o repensar esos conceptos o cómo miramos el mundo. Estas cosas de la creatividad no se encuentran con explicaciones, ¿no? Se encuentran conectados con la idea de pensar en el escenario. Al respecto, yo participé como espectador en una obra de teatro por WhatsApp. Ajá, ¿así? Sí, y fue eso, yo necesitaba el WhatsApp para conectarme al computador y en el computador, bueno, había unas partes donde había actores en vivo y al teléfono llegaba un link para ver un video. Entonces era un poco, digamos, pues súper interactivo, pero tanto que yo tenía que estar pendiente de la pantalla, del video que me pasaban en el celular o de la foto, y pues digamos que eso lo pone a uno, es muy activo en esa situación, pero claro, son experiencias novedosísimas, no son otras cosas. Pero si habría pensarse en que, por ejemplo, un público más joven, un público, digamos, que nació y ya existían estos medios, ya tienen la conciencia de cómo manejar las diferentes herramientas y cómo estar en el computador, en el celular, claro, y todo al mismo tiempo. Sí, claro. Es una experiencia multimedial y puede que para ti sea difícil, pero pronto a un público más joven la experiencia es completamente distinta. Claro, sin uno ser pretenciosamente, aquí tiene la bola,
sabe qué está, ¿no? No somos aquí brujos para poder decir eso, predecir cosas, pero uno presiente que este asunto se va a quedar, este asunto del teatro así, va a seguir el vivo, va a funcionar en todas las salas, y este asunto va a funcionar y se va a convertir en otra cosa, porque lo que estaba diciendo es muy cierto, ¿cierto? Que hay personas que tienen mucha más habilidad para jugar, ¿no? Con este medio. Entonces se puede volver un medio de comunicación cultural que también otra dramaturgia, ¿cierto? Porque hay que hacer otra dramaturgia para estar allí. Y se puede quedar instalada en la sociedad, quizá. Eso no es nada raro. Es más, ya estaba un poco también, ¿no? Estaban esas telenovelas o la web, muchas historias que estaban funcionando, pero digamos, el mix del teatro y lo digital, en lo digital, en esa red, digamos, esto es nuevo. Y yo creo que puede volverse una experiencia rica, ¿no? Sí, no, esa experiencia fue buena, a mí me gustó mucho y creo que bien podría pasar que estas experiencias que convocan probablemente un público más joven pasen de esa experiencia a cuando podamos volver a las salas a ver teatro, pueda que alguien se anime. Y si se anima uno, como dicen, o quedan las dos cosas. Claro, sí. Este público puede ir migrando. Puede ubicar de un lado a otro. O sea, eso no. Es que esto es un invento cultural humano, es un invento de los seres humanos. Ya está, se llegó aquí, que lo rechazamos, es imposible. Entonces, yo creo que parte de la inteligencia humana es seguir usando todas estas, estos son juguetes en la vida. Ahora, el asunto también que me parece, ahí había otra pregunta, pero no se borró. Mira, ¿hay alguna nueva obra en proceso de creación que hable sobre la pandemia? Es posible. Es posible que haya gente de teatro dándole a eso. Lo que pasa es que hablar de la pandemia, pues se necesita un trabajo de dramaturgia y de investigación para transmitir lo que nosotros hemos vivido como espectadores también. Tiene que haber algo que va a vibrar, porque bueno, si me van a contar solamente lo que ya viví, pues sí, hay un espejo, ¿cierto? Pero yo creo que ese proceso de inventar una obra que nos fascina, pues va, pero necesita investigación, ¿no? En la literatura se ha tocado mucho, ¿no? Está, bueno, Burros, hay una que toca, se llama Ciudad Roja, creo que es Ciudad Roja, que es sobre una pandemia que llega a los Estados Unidos y muy parecida, y la historia, cómo transforma. El arte se ha preocupado y siempre lo ha pasado. Sí, o pues el clasiquísimo de Albert Camus, ¿no? De la peste, que se ha hablado mucho y yo creo que mucha gente lo lee por esta serie. Muy interesante qué pasa en nuestro país, ¿no? Quizá están escribiendo. Creo que, ¿cómo se llama? Mario Mendoza. Creo que él lanzó en noviembre del año pasado ya una novela gráfica que estaba desarrollando con una pandemia y con toda una situación complejísima de la sociedad. Se llama Caópolis, una cosa así. Estoy que me la consigo, la quiero leer, porque vean, ya digamos, nuestro punto de vista, el colombiano, pues, toda esta experiencia, pues, van a empezar a aparecer y ya se intuía. Fíjense, estas son intuiciones de artistas colombianos. En el mundo se ha hecho mucho, ¿no? Pero ¿qué otra cosa era lo que estábamos tocando? Bueno, sobre el problema de si este bicho nos cambiará o no nos cambiará, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, ya el mundo va a ser distinto de aquí para arriba. Entonces, es una pregunta que uno se hace y claro, va a ser distinto en el sentido, es decir, si esto no nos logra transformar la mente,
frente a la relación, por ejemplo, con la tierra. Esto no sirve para nada. Sí, Es decir, que tiene que haber un cambio. Al menos eso, al menos un cambio en la relación con la tierra, eso me parece fundamental. Yo durante mucho tiempo me consideré un optimista de tiempo completo, pero ante esas posturas de personas que creían que la pandemia nos iba a cambiar como seres humanos, tal vez en la relación con el otro, creo que puede pasar en algunas personas, en algunas cantidad, no importa si grande o pequeña, pero de todas maneras, por supuesto, esto no nos va a solucionar la vida y no nos va a cambiar, no va a cambiar, digamos, asuntos macros como ese que tú lo tocas en el momento, todo ese deseo neoliberal, todo ese capitalismo tan bárbaro, eso difícilmente se acaba porque es que el sistema está construido para eso. Y a pesar de esto, no gratuitamente hemos visto cómo estamos en una situación de esta, le donan al país un montón de dinero y los que resultan recibiendo el dinero son los banqueros. Entonces, claro, cambiar eso es muy complicado, pero una vez más, creo que sí, hay cambios pequeños en las personas, al menos en eso, en la relación con la tierra, ahí. Bueno, hay pequeños cambios en las subjetividades de las personas. Yo creo que el arte va a jugar un papel. Yo creo, si se espera un cambio de la pandemia, ¿qué papel jugaría el teatro? Claro, es decir, cómo podrá alumbrar el arte y el teatro sobre esta problemática, ¿no? Porque el teatro lo que hace es volver extraño lo cotidiano, lo normal, volverlo insólito, ¿no? Eso es lo que hace el arte del teatro. Uno pasa por encima de un ñero en el centro perfectamente, está tirado en la calle y puede ser un niño, uno hace eso, ¿no? Y eso es normal. Y nos acostumbramos a esa dureza, ¿no? A esa dureza que hay seres humanos durmiendo, hay seres humanos niños que no comen, y eso se normaliza. Y entonces el arte tiene que sacudir esas estructuras también, ¿no? Alumbrar estos asuntos. ¿Qué puede pasar también con la mentalidad, con toda esta mentalidad que se ha formado, esta subjetividad que se ha formado como humanos frente a la misma sociedad y frente a la naturaleza, ¿no? Y yo creo que son preguntas, no las podemos resolver en un conversatorio, y como decía, no es explicando que la creatividad nace, sino jugando ahí, ¿no? Haciendo algunas preguntas para incentivar la imaginación. Claro, y tú lo dijiste, hablaste de cómo nosotros normalizamos esas situaciones. Y claro, el teatro desnormaliza la normalización en la que vivimos. Y es una situación como la que dibujas acá, uno la ve en el teatro y lo choca, pero uno la ve en la calle y sigue caminando. Sigue caminando, o los líderes sociales. No, es algo de vida, y eso es normal, ¿no? Estás pensando en calor a las 5 en punto de la tarde, en tu hora y en el grupo móvil, en la muerte del poeta, en la muerte de las personas. Y es eso, o sea, uno lo ve en las tablas y lo siente. Y uno lo ve aquí, los líderes sociales, y se siente, pero eso termina. Es una estadística. Eso. Entonces, sí, el arte busca siempre. Y lo mismo las relaciones humanas, ¿no? ¿Por qué la violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué expresa un ser humano que se golpee con otro, con su pareja, con sus hijos? Voy a complementarlo porque bueno, para ese reflexionar un poco sobre ese comentario está relacionado con lo que estaba diciendo. Las nuevas tecnologías disfrazan el trabajo actoral. Disfrazan el trabajo actoral. Pues yo creo que más que disfrazarlo, lo ponen en un problema. Es decir, actuar para televisión, actuar para cine y actuar para teatro es muy distinto, ¿no? Hay que tener en cuenta el medio y a quién se dirige y a través de qué. Entonces, más que disfrazarlo,
yo diría, para Camilo, es, le ponen ciertos problemas a resolver. Y lo mismo la dramaturgia, cómo narro yo con estos cuadros pequeños, ¿no? Cómo narro para que el espectador quede ahí, distinto a si el espectador me está viendo, cómo ubico la cámara, cómo narro para que la actuación se sienta mucho más, que llegue al espectador, ¿no? Porque allí el espectador no lo va a ver sudar, ni lo va a ver toda esa energía fuerte que necesita el teatro en el escenario, no la va a ver a través de eso. Pero ¿cómo se puede transmitir a través de eso? Es decir, no la podemos eliminar. Las emociones, no se pueden eliminar, la energía que tiene una escena, lo que hay detrás de la escena. Yo creo que en vez de disfrazarlo, lo que hace es cambiar la técnica actual. Claro, exige otras cosas. Lo que tú decías, ¿no? Tú lo decías de alguna manera, transforma lo que está pasando. Y quizás tú en el artículo planteas que en algún momento, ¿será que necesitamos otro nombre para ese teatro que está pasando? Y eso me parece que muestra claramente esa transformación de lo multimedial. Llamarlo teatro digital, pues, no, es decir, hay una contradicción ahí, ¿no? Porque pues, el teatro es un hecho vivo, y esto no es vivo, ¿no? Esto es mediado. Entonces, el asunto... Mira justo lo que dice Camilo. El teatro es un arte vivo, claro, exactamente. Entonces, ese hecho vivo, pues no puede ser reemplazado. Por eso yo digo que el teatro volverá, se retomará, ¿no? Pero que pueda aparecer aquí otra forma de arte, pues eso es la posibilidad que existe. El cine, ¿no? ¿Cómo apareció el cine? Pues a través del juego con la luz, de los primeros inicios del cine. Pues no sé si ustedes han visto los documentales donde salían unas imágenes del mar y cómo el público se asustaba, ¿verdad? El mar ahí en una pantalla gigante y cómo eso todo fue evolucionando. Aquí también, ¿qué pasará con ese teatro, con lo que hacemos allá en los escenarios y los convertimos en este otro lenguaje? Pues, ¿qué pasará? Es el misterio, ¿no? Creo que no es la primera vez, por ejemplo, en Cine Colombia, en Cine Alternativo, cuando traen las obras de teatro de países extranjeros, o los ballet, o las óperas, claro. es, digamos, llevar ese arte que es en escena, claro, a lo multimedial, pues ya se había visto antes, pero antes no era una necesidad, ahora parece que sí es una necesidad para los teatros, ¿o no? Eso también, eso ya se estaba dando, fíjese que sí se estaba dando. Yo vi varias obras de teatro aquí de Cine Colombia. Claro, esto es con otra producción, con otra economía. Yo estoy hablando y me refiero y hablo de lo que conozco, que es nuestro teatro, ¿no? ¿Qué le puede pasar cuando no tenemos todas estas herramientas, ni tampoco la cultura para eso, ¿no? Porque se necesita toda una actitud. Mire que ahorita aquí con el Estado, hicimos calor a las 5 de la tarde. Y eso fue llamémoslo así, todo un trabajo de convencimiento que hay que hacer a técnicos, a los que manejan las cámaras para que conozcan este lenguaje. También esos señores de Estados Unidos, de Londres, de Europa, pues tienen los técnicos que saben cómo se graba una obra de teatro. Aquí no hay ese desarrollo. Aquí lo que han habido son registros de las obras de teatro, que es lo que en general se presenta. Pero eso es un registro muy malo. O sea, poner ahí una cámara, esa sí que es peor, pues, porque algo que igualmente no hay que ser, es decir, esto sirve como memoria, ¿no? Para un historiador, por ejemplo, de 200 años, un arqueólogo, ¿cómo eran ya los colombianos? ¿Cómo hacían el teatro? Y expulgar todas estas versiones que hay del teatro, pues se puede dar una idea, o por lo menos se especula,
pero son grabaciones que simplemente la cámara le pone en el centro y haga la obra. Y eso, para pasarlo a este lenguaje, pues es demasiado tosco. Y calor a las 5 en punto de la Entonces, tarde. calor a las 5 en punto de la tarde nos preocupamos, ¿no? Y de verdad el equipo que tuvimos y el editor con el Luis Gaitán fue muy bueno, pero nosotros estuvimos ahí, porque yo me asesoré de un videísta, un realizador, Francesco Torvaleta, que conoce muy bien, y con él pues conversamos y vamos a hacer, es un trabajo de transposición del lenguaje, y no es la obra grabada ahí porque quedó bobada. Eso ya lo hemos hecho en Colombia y hemos perdido el tiempo, porque todas las obras están grabadas. Mire, el fenómeno más berraco que pasó era como, ahora estamos haciendo esto digital por 3 cosas. Uno, por presiones del Estado. Hay grupos de teatro que el Estado les está exigiendo presentarse. Listo, y le damos se da la ayuda, hay teatros que no reciben ayuda aquí en Bogotá, ¿no? Por ejemplo, el Garaje, en el que estoy trabajando, ellos no tienen estas ayudas de salas concertadas. Por lo tanto, no tienen esa presión. Lo otro es porque realmente se quiera experimentar con este medio, ¿no? Se puede llegar a hacer todo un trabajo de exploración. Y la tercera cosa es por una posibilidad económica. Porque aquí este asunto de pagar con tarjeta y toda esta dinámica ya está instalada. Entonces el espectador, por eso esto se puede quedar, porque el espectador paga desde su casa con la tarjeta 10.000, 20.000 pesos, se queda en la casa y tiene otra experiencia, hace lo que usted contaba con el WhatsApp y en fin, juega, ¿no? Y puede tener esta posibilidad. Entonces, volviendo a calor, pues yo me preocupé mucho y estuve muy encima porque no quería hacer una cosa mecánica. Me nos dieron ahí un dinerito, pues entonces vamos a grabarla y nos repartimos el mismo, vamos a hacer bien las cosas. Y creo que quedó un buen material. ¿Y cómo fue? Calor a las 5 en punto de la tarde. ¿Está bien, cierto? Claro. ¿Cómo fue esa experiencia de transposición del lenguaje? Creo que sí, o sea, ¿en qué puntos tuviste que fijar para que tú pudieras comunicar eso que tú querías, que no podías a través de la escena? Porque tú hablas de, claro, uno en la pantalla no ve el sudor, no ve la disposición de los músculos, de las posiciones, de los gestos. Entonces, ¿en qué puntos claves tuviste que fijarte y qué aprendiste de toda esa experiencia? Sí, por ejemplo, ¿qué medios tienen para narrar? ¿Cuántas cámaras? ¿No? Allí teníamos a disposición 6 cámaras, o sea, era un buen material. Ahora, uno lo puede hacer con una cámara, lo que pasa es que es mucho más demorado, ¿no? Entonces, pero ese estudio lo hicimos con el videísta. Bueno, pues tenemos una cámara arriba, una GoPro, aquí tenemos una cámara, 3 cámaras aquí, y hay otra que podemos manejar con un Steadicam, ¿no? Listo, imagínense, ya con esos juguetes uno puede ya empezar a pensar cómo voy a narrar esa obra sin que deje de ser obra de teatro, porque esa es la otra paradoja, porque entonces no se trata de hacer video, no, eso es muy importante, sí, es jugar con la herramienta, el lenguaje del teatro, dialogando, produciendo una tensión con el lenguaje del video o de lo digital. Entonces, ahí es donde está, puede ser muy concretas cosas, por ejemplo, cosas que cuando ellos están cantando un poema, que nosotros ponemos una imagen roja y ellos están así con una luz medio oscura, empezamos, bueno, busquemos una imagen que pueda suplir esta experiencia de tener el poema, ya se acuerdan, un poema así de Julio Daniel, y una persona empieza a cantar por el micrófono. Entonces llegamos a todo un trabajo de juego de sombras, ¿no? De los cuerpos y solo las caras, zoom, y aparecían las caras de los 3 entrando y saliendo, y eso quedó muy lindo. Entonces es todo un experimento, todo un juego, toda una
exploración para poder transmitirle. Nos salimos del formato tanto que nos fuimos a grabar a la calle a gente añero de la calle. Esos que estaban en la pura calle, los que no pueden cumplir con las reglas de los tapabocas o no se imaginan. Y nos fuimos a decirles el juego de las palabras. Invéntese un poema con 3 palabras. Y ellos empezaban. Y grabamos eso y lo metimos. Fíjense, esas cosas son nuevas dentro del lenguaje que tenía la obra. ¿Ven? Nos atrevimos. Entonces hay que tener cierto riesgo, ¿no? Salirse del libreto, llamémoslo así. Mirar los lenguajes, cómo funcionan, mirar si una cámara aquí arriba sirve más, ¿no? O ayuda para que esa experiencia, una cámara superior, esa experiencia se pueda transmitir si él le habla a la cámara arriba. Es todo lo que se daba en 8 metros cuadrados era lo que hacíamos ahora, ¿no? Entonces, y lo otro era la no presencialidad del espectador. Nosotros no teníamos al espectador y sin embargo, ¿usted no lo ha visto? Esa no, pero yo estaba pensando en eso porque en la obra, en la original, sí, ustedes nos permiten al público interactuar y escogíamos los papelitos y leíamos, entonces, claro, ahí tuvimos que hacer la transposición, claro, y con la vida en la calle. Salimos allá a la séptima con 22, con las cámaras, a hacer otra cámara, que esa es la sexta. La otra cámara que tan cámara en mano y vamos y con micrófono a jugar en la calle. Entonces sí, depende de nivel de riesgo de comprender que aquí nos estamos metiendo con otra cosa y no le estamos mostrando, hacerle pagar al espectador 30.000 por un registro que es aburrido. En general, el teatro grabado ha sido aburrido, pues porque también es Colombia en el sentido de que no tenemos los medios. Porque Estados Unidos y tus demás países conocen y hay una cultura desarrollada sobre eso. Cómo grabar muy bien una obra. Esas obras excelentes y obras de texto, ¿no? Entonces se puede, ¿no? Y bueno, allá había digamos, las gente de Rogelio Gaitán, pues entendieron, ¿no? Y las personas que estaban ahí, y yo les decía, no es para compararnos con Europa, pero nosotros merecemos, si hay alguna plata, pues que hagamos un trabajo de una transposición bien interesante de respeto al nuevo espectador de este medio, ¿no? Y sí, yo creo que se logran cosas. Bueno, el espectador no estaba, entonces ellos le hablaban a alguien detrás del telón. Y entonces, y ya en la segunda parte se abría el telón y se veían unas sillas vacías allá dentro de ese. Y cuando termina la obra, ¡bum!, cae el telón y se abre toda la sala y se ve esa sala desocupada y ellos, ¿qué? Los estos improvisaron, ¿qué? ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo lo volvemos? Y ahí termina la obra. Entonces, todas esas cosas, pues, no, incluso nos salieron ahí in situ, vamos a amar, ahí estábamos, teníamos unas ideas, ¿no? Son cosas que hay que dejar fluir como la imaginación ahí, pero no es de carrera, es hacerla. Y obvio que hay que tener un concepto, vamos a ver cómo transforma. Ya que en octubre del año pasado fue el Festival de Títeres Manuelucho que hace Taribel creo que 18 años, lleva algo así. Y yo, pues, vi varias obras y había de todo. Había eso, el registro de la obra, pues no hecha por ellos, pero como ellos pasa, como son varios grupos de títeres, había eso, el registro de la obra. Pero la libélula produjo sus obras muy bien y también había por lo menos 2 o 3 cámaras, incluso, y había movimiento de la cámara sobre el títere. Entonces, sí es un espectáculo pensado para transmitir otras emociones. Y se puede. Claro, sí se puede. El cine nos logra hacer llorar, el cine nos lleva viajes. Sí. Sin romper el teatro, tendremos que, se puede quitar otra cosa. Ahora, que uno se quede, que los medios den, porque es que económicamente eso es costosísimo.
de todas maneras, nosotros económicamente no nos fue bien con ese proyecto, porque nos tocó trabajar muchísimo, ¿no? El problema es la producción del sonido. Eso vale plata. Editar sonido, ¿sabe cuánto vale la edición de sonido de una obra como esa que figura el cuarto? 3 millones de pesos. No es gran cosa, pero si no lo sabe, queda el sonido mal. Y entonces se oye la obra de, ay, sonido mal de la obra. Entonces, fíjese que eso tiene toda una producción que si también el Estado no le para bola, va a perder una oportunidad, ¿no? Y recursos, ¿no? Esos recursos se pueden usar para eso, se hacen. Es que yo creo que lo bueno de todo esto, una de las cosas, es que va a dejar todo un registro histórico de muchas obras, ¿no? Mejor grabadas que la solo cámara puesta ya para que tengan otro actor. Eso puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Como una memoria de lo que se estaba haciendo en teatro en estas épocas. ¿Sí? Dentro de 200 años, cuando están revisando, uy, esos dos quedan como gemelos, miren, estaban hablando de eso, busquémoslo allá, cómo era la cosa, busquemos las obras, sí. Quedan, ¿no? En la memoria de... Sí, pensando solo en el comentario que hacía Camilo sobre que el teatro es un arte vivo, en la crónica sobre el teatro que publiqué tal vez hace unas 3 semanas, en la que entrevisté a Coco, entrevisté a 4 personas, a Coco, por un lado, del Teatro Móvil, a Mauricio Córdoba, del Teatro Laboratorio La Huella, a Daniel Maldonado, de la Guarida Artística, y a Manolo Orjuela, que es director de teatro. Y en un momento, recién comencé las entrevistas, que pensé, solamente llegué a pensar en preguntar sobre el futuro del teatro, pero lo olvidé. Lo olvidé, pero los 4, para ninguno había duda en el futuro del teatro. Entonces, ya lo comprendí. Pues, a mí me parece casi una obviedad pensarlo y decirlo, pero luego comprendí que mientras los artistas, los teatreros, los actores, los directores conserven ese deseo de hacerlo, va a pasar. Mientras nosotros los espectadores que estamos esperando que todo eso pase, que recurrimos a la obra de WhatsApp o incluso al registro de la obra, mientras todos estemos en esa sintonía y esperando a verlos a ustedes en las tablas mostrándonos la desnormalización de la normalización, va a pasar. O sea, y creo que es obvio, me parece obvio, y ojalá lo sea, que pues, el teatro no se muere. Si ha sobrevivido a las otras pandemias, esto lo sobrevive. Y el arte es un alimento para el espíritu, poderosísimo, ¿no? Es decir, no es tanto hay un concepto súper teórico, es concreto, ¿no? Es decir, una persona que pueda tener acceso a una obra de teatro puede llegar a tener perspectivas de su vida que nunca se las esperaba, ¿no? Leer un libro, hay libros que lo cambian a uno, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una necesidad casi humana, pues, casi en la posibilidad de la pregunta por la existencia, ¿no? Es una cosa básica. Y yo creo que en ese sentido, pues... Es una pregunta válida en este contexto. En cualquier contexto, sí. Por eso, claro, sí. En cualquier contexto. Y pues el teatro no puede que no haga ninguna revolución, ningún cambio, pero se intenta que por lo menos una persona, como usted decía, con una persona, 2 personas que se muevan, bueno, algo cambia, ¿no? Porque es difícil mover que todos hacer, ahora, porque también, y yo lo digo con mucho respeto, también los cambios hacia dónde se pueden llevar, ¿no? Porque es que, digamos, los ejes con que estuvieron las revoluciones por allá en octubre y todas estas revoluciones fueron otras muy distintas a las que tenemos hoy. Entonces, y los ejemplos de estos cambios tampoco es que sean tan
como para seguir al pie de la letra. Entonces la incertidumbre y todas estas preguntas, el arte las tiene que poner al día, ¿no? No para resolverlas, sino para dejárselas al espectador y que el espectador encuentre sus perspectivas. Perdóname. No, sobre eso y sobre lo que decía Juliana también en cuanto a las artes, el teatro, las artes, son las que nos pueden producir esa experiencia estética y eso entendido como, lógico, las sensaciones y la emoción y sí la felicidad, la alegría o el llanto, pero es que gracias a eso es que podemos movernos, es decir, podemos justamente eso, concebir las ideas, dejar de volver a ver lo que está pasando en la calle, volver a ver lo que está pasando en otras realidades que son la nuestra también. Entonces, claro, por eso es que el arte, por medio de esa experiencia estética que nos despierta, nos transforma. Por eso también es que es necesario que todo esto siga pasando y pase aquí, pase en las tablas y pase donde tenga que pasar. Y que haya deleite. Claro. Que haya placer, que haya juego, que haya alegría, ¿no? Y la alegría no en el sentido literal, una risa de chiste verde, no. Las alegrías de otro corte, descubrir cosas, ¿no? Todo eso tiene el arte, ese deleite que a veces le pasa a uno con leer una obra o leer un libro, qué cosa esta obra, yo no había visto esto, es deleite. Eso también es una pulsión humana, ¿no? Existe el juego, el circo. ¿Por qué el circo es tan masivo? ¿No? Si uno ahora ha cambiado muchísimo. Yo no sé si ustedes saben la noticia que por allá en los años 90 salió una noticia en el tiempo que decía 300 circos se han muerto por este ciclo de violencia que está existiendo. Eso fue en los años 90, yo recuerdo muchísimo la noticia. La podemos buscar algún día. Eso desafortunadamente se ha cortado la situación de conflicto de este país, pero el circo es una cosa de juego que para uno es muy importante. También se renovó, porque por ejemplo todo el cambio que significó el Circo del Sol, claro. o sea, porque realmente revolucionaron todo el concepto de lo que era un circo, entonces pues, uno dice, o sea, uno ve la perspectiva, uno dice como, si esto le pasó al circo, esto podría pasar al teatro, y no se acaba, sino se transforma. Claro, pero volvemos, ¿no? Esos contextos son de otro orden, ¿no? En el sentido económico, en el sentido de y como sociedad, ¿no? Es una sociedad, Colombia es una sociedad, no le duele muchísimo, es una sociedad donde el problema de la identidad y de como sociedad es muy desdibujada, ¿no? Es demasiado desdibujada. Aquí no tenemos unos íconos con los que nos identifiquemos. Miremos a los argentinos, claro, los argentinos, y me disculparán mis amigos argentinos, tienen en su cultura un ego muy grande, ellos se sienten en el centro del mundo, ¿cierto? Por ahí pasa el mundo, ¿no? Y si no se deprimen, si se descubren que no es así, se deprimen. Pero tienen una cosa muy importante, que es un asunto de la identidad muy grande, ¿no? Evita Perón, ahorita Maradona, que los une, ¿no? San Martín, ¿no? Aquí hay un problema, no hay símbolos, y este es un Estado que incumple, ¿no? Y voy a meter un tema aquí que me disculparán, pero me parece muy importante, los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no es únicamente con los guerrilleros, que sí deben también cumplirse, sino también para la región, también como Estado cumplir a las regiones, desarrollar la región, porque ahí es donde está el problema. Entonces, un Estado que incumple todo, que tercerea, que juguetea, que es marañoso, pues ¿de dónde vamos a encontrar una identidad como sociedad? Muy complicado. No ha podido el Estado, ningún gobierno y el Estado no ha podido encontrar esa posibilidad de moverlo, ¿no? Hijita en alguna época, el pibe, ¿no? Son símbolos, pero qué cosa tan difícil nuestro país, porque siempre se ha desdibujado, ¿no? Y me parece que aquí es la onda, ahorita pues
es muy claro quiénes son los que están torpedeando que el Estado no responda. No le responda a la gente que no le llega una carretera, que no le llega el servicio público por allá en el pueblito más insólito del país. Sabemos quiénes son, pero a través de la historia han sido los conservadores los que más han pegado, sobre todo los conservadores fachos, digamos así, ¿no? Pero eso me parece importante hablarlo pues desde el punto de vista del arte, ¿no? Porque no hay para dónde decir cómo hacemos construcción. La Candelaria cumple un papel muy interesante, ¿no? Importante, ¿no? Porque se ha sostenido, ¿no? Se ha mantenido 55 años. O sea, casi la cuarta parte del bicentenario. Entonces, y ha estado ahí. Pero no es de todas maneras una identidad nacional tan grande como puede ser Evita Perón, ¿no? Como Bolívar es extranjero. Extranjero porque aquí lo de Beltrán, ¿no? El otro padre de la patria es un tráfuga, Santander, ¿no? Sí. Que hasta ahora ha resultado, encontraron unos documentos donde robó tierras. Vaya pues, ¿ah? Y claro, ese hombre que era de una gran visión, como era Bolívar, una visión mucho más grande, pues fue derrotada. Entonces no es nuestro sí. Es muy compleja el asunto, este asunto de una identidad para desarrollar algo profundo. Sostener algo es muy difícil, por eso la Candelaria lo ha podido. El equipo colombiano, nuestros equipos han sido muy difíciles que se sostengan, ¿no? En el 94 es el ejemplo, a mí me encanta darlo, se volvieron nada como equipo. Ellos se agarraron a pelear entre ellos, no se entendieron. Entonces, hay una cosa de nuestra sociedad autodestructiva que el arte también puede arreglar su... Perdón. ¿Por qué no podemos como sociedad pues, vivir? Son muchas cosas. El Estado tiene una responsabilidad, los gobiernos que hemos tenido, para que uno le crea al Estado. Dice el Estado, le voy a dar esto y nunca se lo da, pues ya que eso no crea respeto, no crea confianza. Yo creo que lo más grave que ha perdido el Estado es la confianza de su ciudadano. Todo como ciudadano nadie le tiene confianza, eso es una desgracia. Sí. Y sin embargo, yo creo que justamente el arte está para eso, ¿no? Es decir, el arte nos va a permitir ver cosas de esta pandemia. Lo que tú decías antes, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ante la pregunta de Juliana sobre la creación de obras sobre pandemia, algo va a pasar con eso, pero seguro el arte se encarga de mostrarnos eso, de mostrarnos todas esas coyunturas, todos esos incumplimientos, todo eso. Entonces, el arte lo hace. Y el teatro a mí me ha producido demasiadas cosas. Gracias a este oficio de escribir sobre teatro, he podido ver muchas obras y las obras me dejan algo, y me ponen algo y me dejan ver me desnormalizan todo eso. Por eso yo insisto en que esa es una forma en que podemos hacer patria, yo creo. Es decir, símbolos patrios, yo creo que a mucha gente también le tienen sin cuidado, pero pienso que el arte es lo que nos va a permitir que nos sigamos moviendo hacia eso. Y no, también dudo mucho sobre la identidad, pero sí creo que el arte nos puede mover a que lleguemos a otros lugares, a que sigamos moviendo. Igual, yo pienso que el arte, bueno, menos el arte aquí en Colombia, sí sabemos que se ha hecho algo que el gobierno apenas como que se empezó a ver ese registro de memoria. De pronto no en cifras exactas, con nombres exactos, de pronto no de carácter documental, pero el teatro, La Candelaria, o sea, se aborda temas desde hace mucho tiempo políticos, y sí es una forma de acercar al público a esa realidad, que es una realidad pero que hemos normalizado. Y claro, cuando uno la ve en escena, es otra experiencia, ¿sí? Es como, duele, duele, ¿sí? Le llega a uno, llega a Dorel y dice como, pues claro, uno se levanta todos los días a escuchar
y por las noticias que mataron a líderes sociales y el problema y lo otro, ya uno lo ve representado, uno ve la problemática en la escena y me dicen como, sí, sí. Y es que- O Víctor Gaviria con su cine. Ahora, no gratuitamente hemos hablado de Calor a las 5 en punto de la tarde porque es que eso nos está mostrando eso. Por eso esa obra, a pesar de que habla de Taibo, que él murió cuando, lo mataron cuando Este año cumple 30. Eso, Se él van a murió. hacer la celebridad. murió hace 30 años y lo impresionante es eso, la obra, que es una obra contemporánea, no pierde vigencia porque sigue pasando, todos los días pasa. Eso hace el arte, eso hace el teatro. Y aquí hay una pregunta muy interesante porque pues el arte es el teatro, al menos uno lo experimenta, pues ahorita lo hemos cambiado, porque uno ve el teatro como una experiencia. Y entonces aquí hay un comentario sobre la lectura del teatro, la lectura de las obras de teatro colombianas. Entonces, pues como para que hablemos un poquito de eso antes de cerrar la charla, porque sí, es otra forma de hacer registro y ha estado hace mucho tiempo, pero pues sí habría que reflexionar un poquito más sobre eso, ¿no? Digamos, el boom de las obras de teatro es relativamente reciente, ¿no? Digamos, cuando yo empecé hace 40 años en la Candelaria, no existían dramaturgos como los hay ahora. Es impresionante cómo la evolución del teatro colombiano ha dado un salto que casi nadie se ha dado cuenta. En una época se decía, hay que hacer talleres para formar actores, porque no hay actores, listo, se hicieron talleres. Hay que hacer talleres para formar directores, porque no hay directores, listo. Hay que hacer talleres de dramaturgia. Todo eso resultó que desde hace como 10 o 12 años, 15 años, pongamos, ha habido un boom de dramaturgia muy bueno para el teatro, ¿no? Por eso la creación colectiva con la Candelaria apareció, porque no había actores. Y se dijo, bueno, entonces hagamos nuestras obras, veamos a ver, y se fue aprendiendo la dramaturgia. Digamos que García era un dramaturgo intuitivo muy bueno y conocedor, toda la cosa, y él fue como el líder en ese momento. Después todos fuimos desarrollando ya unas ideas dramatúrgicas, y eso lo produjo también la creación colectiva. Pero con los años ha habido este desarrollo y han habido, por este medio, yo no he visto, a mí eso no lo he podido ver, no, lecturas de obras de teatro, muchas lecturas, como si fuera una performance, ¿no? Y eso viene haciéndole también hace años, eso no es nuevo, no salió solo con esta pandemia. Con esta pandemia salió pues que se grabaron muchos, ¿no? El autor leyendo, a veces muy aburridas también, porque es difícil. Leer teatro es difícil, ir a teatro es difícil. De declamación. ¿Ah? Más un ejercicio de declamación que... Claro, eso necesita todo un lenguaje también, ¿no? La lectura de una obra de teatro en vivo también necesita explorarse. Eso no es sentarse ahí y cruzar las piernas y leer así porque el público se aburre. No hay deleite, o sea, ¿qué deleite me da ver una persona ahí leyendo más, no? Tiene que haber otro lenguaje también para poder producir una comunicación de la obra con el espectador, tanto en vivo como en esto. Yo, este comentario de Camilo, yo lo vi como desde algo así como el lector, que no okay. que y yo pensé pues desde mi perspectiva, y pues bueno, yo leo teatro porque pues es que yo escribo sobre teatro, pero de todas maneras sí sé que están pasando cosas, y esos dramaturgos, tú dices que ahorita que hay muy buenos, por ejemplo, los de La Maldita Vanidad, ellos no solo producen sus obras, sino que las están publicando. Yo he comprado algunas de esas obras, está este ejercicio que lo olvidé ahorita, pero que es como la clínica de dramaturgia, eso, la clínica de dramaturgia. Entonces, y no solo producen las obras de teatro, sino que las están publicando. Entonces, el hecho de que haya publicaciones sobre eso,
creo que puede llevar a lectores de otros géneros a leer teatro. Y yo leo teatro y me encanta, Claro. pero pues no sé, Ahora, el común de la gente, eso no lo sabría. Claro, como el comentario de Camilo hacia allá, ¿no? Pues no se sabe. Es decir, habría que pensar que deben haber estadísticas, cuánto están leyendo los colombianos, ¿no? En este momento. Yo no sé nada de este asunto. Me imagino que ya debe haber unos estudios sobre cuántos se lee. A veces son inflados, a veces son reales. Eso también determina pues, una sociedad, ¿no? Y también mira qué pasa con el desarrollo de una sociedad, porque es que una sociedad como la nuestra, que tiene que estar pensando en la sobrevivencia, es muy difícil la lectura, ¿no? No como le va a decir a una persona por allá de Ciudad Bolívar que tiene que levantarse a literalmente buscar la papa para ese día, que lea un libro. Entonces, claro, eso todo va amarrado a una cosa del sistema, ¿no? De la educación. La lectura creo que ha bajado, por lo tanto la del teatro me imagino bien. Es decir, no creo que, no se puede generalizar, no podemos decir los colombianos leen o no leen, no lo sabemos, ¿no? Es difícil conocer ese dato. Sí, creo que sería un trabajo de investigación Investigación. arduo con los libreros, las librerías, preguntar justamente eso, Sí. cuánta literatura se vende, cuánta dramaturgia se vende. Entonces sí, es complicado responder eso. Pues Coco, gracias. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias por todo esto. Creo que nos mostraste un panorama de tu artículo y eso, por supuesto, nos llevó a reflexionar sobre otras cosas. Y mira justamente eso, mira lo que el teatro produce, mira lo que el arte produce, todas estas reflexiones. Y si pasa aquí con dos sujetos de escasas capilaridades, seguramente puede pasar con muchos otros. Entonces, para eso es el teatro y a eso vinimos. Así que, Coco, muchas gracias. Te agradecemos por mucho esto. Gracias a Juliana, que está aquí todo el tiempo con sus asuntos, interactuando. Y pues bueno, les recordamos que para el próximo sábado, los próximos 2 sábados, tendremos un taller de dramaturgia a cargo de César Coco Vadillo y Liliana Montaña. Entonces, pues ya les contaremos qué estará pasando con ese taller. Muchas gracias. ¿Listo? Nos vamos.